alumbrados. Bueno, un saludito para los hermanos que están conectando ahorita en YouTube, en los 4 canales, Dios les bendiga. Y bueno, la noticia fue hermosa al comienzo, ¿cierto? Ustedes se animaron, pensaron que yo había recibido una herencia, pero qué bueno que ustedes también estaban muy animados y eso me agrada a mí que cuando suena algo, imagínense si nosotros nos animamos por una herencia que es que terrenal, corruptible y que a la larga no nos la vamos a llevar. Lo bueno es Pero que la va a compartir. eso sí, toca compartirla porque si no, imagínense, ¿ya? Y si no, el juez nos pone a compartirla. Entonces es la parte más importante, que esta herencia, yo siempre le decía al hermano Manuel, cuando yo leí en la Biblia que decía, y aquel que venciere heredará, ¿qué dice? Todas las cosas conmigo. Yo le dije, hermano Manuel, ese negocio está bueno. Porque no me está diciendo, te voy a dar el 50% a usted, que sería lo justo relativo, ¿ya? Sino que dice, usted va a heredar todo también conmigo. Entonces es la parte, hermanos, que nosotros a veces no le damos de pronto mucha importancia como a esa noticia relativa. Yo miré el rostro como se le puso al hermano Ignacio. Ya, cuando yo le dije, ¿qué haría usted con una piedra que usted que tiene una herencia? Le dije, hermano Ignacio, no, pues imagínese, hermano Henry. Ya está, y todo sería una buena noticia. Pero la mejor noticia que nosotros vamos a tener es ¿cuál? Que tenemos, sí, es verdad, tenemos una herencia. Y una herencia que tiene 6 cosas, que es mejor, que es perdurable, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada, ¿en dónde? En los cielos. Eso está leyendo usted en 1 Pedro 1:4, ¿cierto? Sí. Puede leerlo, ese es el último versículo, pero vamos a leerlo para que ustedes miren esto. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí está. Entonces, esta es una herencia. Pero yo quiero que así como le pusieron el entusiasmo a la herencia terrenal, me le pongan también el entusiasmo a esta herencia. Porque es que, claro, nosotros no, una herencia, pero por ahí en los cielos, eso. Yo creo que había un viejito que era muy amigo mío, no sé qué ha sido la vida de él, y me decía, hermano Henry, yo quisiera que me dieran un poquito de oro de esas calles de allá de oro, porque es que acá yo ando un poco mal. Entonces yo lo miraba a él y decía, pero es que ese oro allá es diferente al de acá. Es un oro incorruptible. Por eso ahí dice incorruptible la herencia. Sí. ¿Qué? Inmarcesible. Inmarcesible, nunca se marchita. Incontaminada. Entonces, esa es una buena noticia que nosotros nos debemos de verdad de alegrar, que Jesucristo nos tiene esa bendición. Amén. Y es una buena noticia. Amén. Para mí es una buena noticia. Yo decía, bueno, ¿y si voy a heredar todas las cosas? Si yo pierdo esto aquí terrenal, de todas maneras el negocio es bueno, porque estoy perdiendo de pronto un edificio, pero yo voy a heredar todo. Entonces, yo hago el negocio. Claro, al comienzo, por ahí Pablo dice, bueno, ustedes que han sufrido las pérdidas de sus cosas terrenales, que vamos a leer también ese versículo, pues han tenido esa aflicción, pero bueno, tenemos una herencia muy grande en los cielos. Entonces vamos a dar un repasito, porque para los hermanos que entraron en YouTube ahora, vamos a darle un repasito. Un saludito al hermano Noel Molina, al hermano Álvaro Martínez, a las 218, 19 personas, y a los hermanos que se están conectando también en el canal del hermano Manuel. Y también un saludo a todos los hermanos que mirarán en diferido en los 4 canales de YouTube. Vamos a hacer esto. ¿Quién nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos y en qué está esa herencia? ¿Recuerdan el primer versículo? ¿Quién nos hizo aptos? Dios, ¿cierto? Nos hizo aptos para participar. Colosenses 1:12. Puede leerlo el hermano Manuel. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, esto es un asunto que tiene mucho peso. Porque si alguien me llama a mí, vamos a decirle, llama al hermano Ignacio, una persona, pero el hermano Ignacio ya lo conoce, que habla mucho y como que, y le dice, óyeme, yo lo hice apto para que usted participe de mi herencia, ¿ya? Entonces eso es, llegó una vez un compañero ahí del trabajo, estaba un poco borracho y me dijo, mire, yo usted voy a estar a su lado siempre, cuente conmigo siempre, pero estaba borracho, al otro día no se acordaba de nada de lo que me había dicho.
Entonces, una persona puede prometer muchas cosas, pero el asunto es que a nosotros esta herencia nos la ha prometido ¿quién? Dios. ¿Usted tendría alguna duda, hermana Ivonne? No. Nada. Hermana Sandra, nada. Mano, es que es Dios el que promete esta herencia. Y dice en luz. Eso es bien importante. Una herencia en luz. Es una dimensión muy especial. Yo siempre, cuando miré por primera vez cuando la luz se descompuso en el prisma, en los colores que hay, me llamó mucho la atención eso. Cada color correspondía a una frecuencia y a una longitud de onda. Pero en Dios, en el Espíritu de Dios, en esa luz hay 7 espíritus. Y cada espíritu tiene su misión con nosotros para darnos esa herencia. Ahora, ¿en dónde encontramos esta herencia que es en luz? Juan 8:12, puede leerlo, que lo tenga hermana Ivonne o hermana Sandra, y el hermano va buscando allá, hermano Ignacio, si de pronto tiene Juan 1:4. Entonces, este es muy importante saber en dónde encontramos esta herencia que es en luz, porque a mí me dejan una herencia en los llanos orientales, y yo no sé en dónde, y quién va a encontrar la herencia en los llanos orientales, que eso es tan grande. Eso me queda muy difícil. Entonces ahora ya sabemos en dónde. ¿Cómo nos dice hermana Ivonne o hermana Sandra? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces ya sino que sabemos tendrá la luz de la vida. Entonces ya sabemos en dónde está esa herencia. ¿Está en quién? En Jesús. Él dijo, yo soy ¿qué? La luz del mundo, o sea, yo soy la enseñanza. El que me sigue, entonces yo ya tengo que tener una acción para heredar, tengo que seguirlo. Y el que me sigue dice, ¿no andar en qué? En tinieblas. Y ya ahora, el que practica la verdad, ¿se acuerdan de los versículos de luz, hermana Sandra? Hermana Ivonne, ¿se acuerda de todos sus versículos de luz? Hermano Ignacio, ¿se acuerda de los versículos de luz? No de la señora luz, sino de la luz que es la enseñanza. Entonces, el que practica la verdad, ¿a dónde viene? Acuérdense, facilita, a la luz. Yo podría decir, ¿quién es el que viene a la luz? Sería hacer la pregunta al contrario. O sea, que sería el que practica ¿qué? La verdad. Entonces, todo aquel que practica la verdad viene a la enseñanza de Jesucristo. Entonces, esa es la parte. Y ahora, cuando usted cree en la luz, usted se convierte en un hijo de ¿qué? De luz. Y cuando usted cree en Jesús, usted no va a permanecer en ¿qué? En tinieblas. Cuando usted cree en Jesús, no permanece en tinieblas. Y cuando usted siga a Jesús, no andará en tinieblas. Y lo último, ¿qué tengo yo que hacer, hermana Ivonne, para permanecer siempre en esa herencia, en luz? Cumplir sus mandamientos. Está antes, un escalón antes de la respuesta. Amar a su hermano. Recuerda que usted lo leyó en una enseñanza bíblica, que usted me dio la cita bíblica. Primera de Juan 2:10, si quiere puedes leerlo nuevamente. Primera de Juan 2:10. Yo no la tenía, se me olvidó esa cita bíblica, entonces la hermana ahí me colaboró ese día. ¿Cómo dice? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, hermanos, una bonita noticia para nosotros que vamos a heredar esa herencia. Para permanecer en esa herencia y que nos llegue, tenemos que amar no solamente al hermano, aún al enemigo. ¿Ya? Pero bajo los 4 términos. Si alguien ya nos afrenta y nos vitupera con palabras, la Biblia dice que de él sí tenemos que alejarnos, solamente podemos ¿qué? Orar por él, nada más. Eso lo dice la Biblia. Amén. Si en esta ciudad te persiguen, quédese, no, váyase para otra, dice Cristo. Y si alguien nos aborrece, pues hágale el bien. Y si alguien nos maldice, pues bendigámoslo, porque ¿qué más? Entonces, aquí tenemos esa parte. Ahora, ¿en qué consiste esta herencia en luz, hermano? Tiene Juan 1:4, ¿cierto? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Por eso Jesucristo dice en Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son ¿qué? Vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, las palabras de Cristo son vida y cuando él comenzaba a predicar esas palabras era luz porque era ¿qué? Enseñanza según Proverbios 6:23. Ahora, ¿por qué en él estaba la vida y por qué era la luz de los hombres? Salmos 36:9. ¿Ya? Pueden leerlo quien lo tenga.
Salmo 36:9, sí. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Mire, este versículo es muy bonito. Yo lo voy a explicar. ¿Contigo está qué? El manantial de vida. Manantial, o sea, es un manantial que sale esa vida. De su boca salen palabras de vida. Pero luego dice, en tu luz veremos qué. La luz. La luz. ¿Qué significa eso? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando él predica, esas palabras es que enseñanza, ¿qué luz? Entonces, Cristo es la luz, en esa luz veremos qué. La luz. La enseñanza. Hasta ahí ya quedó claro. En tu luz veremos la luz. Yo le decía anoche al hermano Manuel que estábamos mirando esto, yo le decía, imagine que David ni se imaginaba ya que Jesús iba a decir, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, y ya él estaba escribiendo esa parte ahí. Y lo dije con otro versículo, y ya estaba escribiendo eso. Eres el manantial de vida y en tu luz veremos que la luz. Ahora, ¿quién nos llamó a esta luz y cómo es esta luz? Primera de Pedro 2:9. ¿Quién nos llamó a esta luz y quién es esta luz? Muy importante esto, hermano Noé Molina y lo mismo hermano Álvaro Martínez. Recuerda que esta es una herencia y esta herencia nosotros nos tiene que alegrar el corazón muchísimo. ¿Qué nos dice en Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, para que anunciéis las virtudes de quién? De Jesucristo. ¿Cuáles son las virtudes de Él? Muchas, pero entre ellas está el Evangelio. Para que anunciemos que el Evangelio, que nos llamó de qué? De las tinieblas a una luz con una característica especial, admirable. Y el hermano dio la cita bíblica. Mateo 7:28 fue que dijo. Y cuando él terminó de hablar, se admiraban de su doctrina. Ahí está, o sea, admirable, una luz, una enseñanza ¿qué? Admirable. De su luz admirable, una enseñanza admirable. Ahora, vamos a ir al Antiguo Testamento, porque a veces nosotros, recuerden que es una herencia, ¿ya? Y esta herencia tenemos que mirarla de una manera vamos a decir, como cuando alguien llega y le dice, mire, yo te voy a dar esta tierra acá. Y llevan al hermano Ignacio a una montañita y le dice, ¿y cuál es lo que yo voy a heredar? Dice, mire, de donde está de acá, del borde de la montaña, hasta donde usted vea ya ese río. Y lo observa. Entonces yo quiero que ustedes observen ahorita la herencia. La herencia, ¿ya? Esa herencia, que es luz, enseñanza, Jesucristo comenzó a presentarse. Y en estos casos se presentó a Manoah. Creo que vamos a ir al libro de Jueces 13:18. Jueces 13:18. Jueces 13:18. Solamente yo quiero recordarles que con ese entusiasmo que oyeron la noticia de la herencia, hagan lo mismo con esta enseñanza, ¿ok? ¿Qué dice? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Claro, no sé si es Manuel que está ahí, entonces que le dice, bueno, vamos a tener un niño, permítanos que te honremos a ti colocándole tu nombre al niño. Y entonces él dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es qué? Admirable. Y dicen que ofrecen ahí un holocausto. Y cuando sube la llama, en la llama el ángel llega y sube y asciende a los cielos como Jesucristo. Ascendió a los cielos, lo mismo. Entonces ya comenzamos nosotros a mirar lo que es esa luz admirable. Recuerden que Jesucristo dijo, yo soy ¿qué? La luz. Pero él es como persona, él es luz. Y dentro de esa luz vamos a mirar la enseñanza del Evangelio, que es lo que dice en Apocalipsis, pero no voy a mencionar ahorita eso. Pero es muy importante que entendamos eso, que Él es el admirable y es esa enseñanza admirable en todo aspecto. Ahora, si nosotros sabemos que Él es, su nombre es admirable, tendría, ¿cómo y quién es este que es admirable y cómo se manifestó? ¿Ya? O sea, Él está ahí hablando con quién? Con Manoah, que está hablando con Manoah.
Pero entonces él dice, bueno, yo ya no me voy a venir a manifestarme así, sino que yo voy a participar como ellos participaron, de carne y sangre también. Y entonces eso está por allá un versículo en Hebreos, dice, por cuanto los hijos participaron también de carne, él también participó de lo mismo. Entonces él viene y es admirable, dice, me voy a manifestar. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isaías 9:6. ¿Cómo nos dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Llamará su nombre cómo? ¿Y su qué? ¿Su gobierno? Admirable es que se llamará su nombre. Sí. Ok. Y su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David. Óyeme, no tendrán límites. Es su imperio. Si usted mira el universo, que eso saca la parte relativa, porque fuera de lo que los científicos ven, hay otras cosas que ni siquiera ellos se imaginan. Pero dice, su imperio no tendrá que límite. Y todo eso te espera a ti, hermano Ignacio. Pero ¿por qué de pronto no le hallamos ahora como el sabor, cierto? Porque yo le hallo el sabor más a una herencia terrenal y no a esto. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que comenzar a cuadrar nuestra mente. Entonces dice que un niño nos es ¿qué? Nacido. Y luego dice, se llamará Padre Eterno, ese niño siendo Padre Eterno. Y ese niño siendo ¿qué? Dios también. Y luego admirable, Dios fuerte, Padre Eterno, príncipe de paz. Entonces aquí hay un misterio muy grande. El que era admirable ahora se va a manifestar como un niño. Ahora, viene la pregunta. ¿Cómo era esta luz en el principio y quién era? ¿Cómo era esta luz? Porque dice Dios eterno, dice Padre eterno. ¿Cómo dice? El verbo, muy bien. Juan 1:1, muy bien, la felicito hermana porque ya veo que está en la frecuencia. ¿Ya? Mire, Juan 1:1, ¿cómo era esta luz en el principio y quién era? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Puede leerlo, hermana Ivonne, por favor? En el principio era el verbo, y en el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Uno se imagina, en el principio era el verbo. Entonces las personas dicen, normalmente, teológicamente dice, pero que era en el principio era la palabra. El verbo es la palabra. Pero yo quiero mostrarles un versículo acá en Apocalipsis, para mostrarles quién era el verbo. Porque ese verbo, en esa herencia espiritual, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, creo que es 19, vamos a mirar, 19 y versículo, si lo puede leer hermana Sandra, el 13, pero lea desde el 12, por favor. Ok, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí está. Entonces Jesucristo es el verbo de ¿qué? De Dios. Él estaba en el principio. ¿Ya? En el principio era ¿qué? Jesucristo, el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero ahora, ¿cómo esa luz y esa herencia se manifestó a este mundo como un niño? Entonces vamos a ir a la parte siguiente que ya le expliqué a usted. En el principio era el verbo era... El verbo entonces no era palabra. No. Era él. Era él. Ahora, recuerda el versículo. ¿Qué significa verbo? Verbo, entonces ahora viene. Entonces, ¿qué significa verbo? Este era el verbo, este es el verbo de Dios. El verbo de Dios es la imagen. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. Invisible. Dios es el todo. Y ese todo, esa sabiduría de ese todo quiso habitar todo en la plenitud del Hijo. Y el Hijo es el verbo. Y lo que sale del verbo es ¿qué? La palabra. Ahora sí. Pero lea, hermana, ahí mismo el 15, ¿qué dice? ¿Y de su boca sale qué? Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él
la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y él pisa, ¿qué es eso? El lagar. El lagar es donde pisan las uvas para sacar el vino. Para sacar el vino. Ah, Ya. Entonces, aquí vemos que Él es la luz, ¿cierto? Y en su luz veremos ¿qué? La luz. Él es el verbo. Y de su boca sale ¿qué? Una espada. Si va al libro de Efesios 6:10, vamos a mirar que la espada es la palabra. Efesios 6:10. Puede leerlo, hermano Manuel, si lo tiene. Tomando el escudo de la fe. 6:17. Léalo, hermana. ¿cuál? Efesios 6:17. Estábamos leyendo todavía. Ok. Puede leerlo, hermano Manuel. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, Él es el verbo. Amén. Y de su boca sale una espada aguda. ¿Y la espada qué es, hermana Ivonne? Es la palabra. Amén. Entonces, el verbo, aunque nunca se puede separar de lo que sale de la boca, que es la palabra, no es lo mismo, siempre es diferente. Pero nunca se pueden ¿qué? Separar. Eso es como el hermano Ignacio o yo. Le digo, hermano Ignacio, ¿dónde estás? Aquí estoy. Pero esa voz es lo que sale del hermano Ignacio. Pero la voz no es el hermano Ignacio. ¿Sí me entiende? Nunca se pueden separar, pero no es lo mismo. ¿Sí me entiende? No es lo mismo. Lo mismo. Jesucristo es el verbo. En el principio era ¿qué? El verbo. O sea, la imagen del Dios invisible. En el principio el verbo era ¿qué? Con Dios, porque Dios es ¿qué? Todo. El todo. Cuando Salomón le dice, te voy a hacer un templo. Si los cielos de los cielos no me pueden contener, usted me va a hacer una casa a mí. Son los estrados de mis pies. Imagínese. Entonces, Él es el todo, y ese todo, esa inteligencia de ese todo, habitó en Cristo. Y esa es la imagen del Dios. Y resulta que en tu luz veremos que la luz. Y Dios nos hizo aptos, según Colosenses 1:12, para participar de la herencia de ¿qué? De los santos en qué? En esa luz. Esa es la herencia, tener el cuerpo ¿qué? Glorioso. Amén. Gloria a Dios. Se nos acaban las enfermedades, se nos acaba el colesterol, se nos acaban los triglicéridos, la diabetes, se nos acaba todo. Por eso es que dice ahí que la herencia es ¿qué? Incorruptible, inmarcesible. Nunca se va a marchitar, nunca nos va a salir una arruga de más. No, es un cuerpo eterno. Imagine que no va a haber noche, o sea, no vamos a dormir. Eso me causó curiosidad cuando dice Miqueas 5:2. Sus salidas, hablando de Jesucristo, son desde los días, y ahí ¿cómo llaman los días? De los días de la eternidad, porque desde que Él se fue, Imagínense, un día es una eternidad. es una eternidad. No hay noche, es que no hay noche, por eso tiene que llamarlo. Puede leer los 5:2, ¿cómo dice? Desde el 1, por favor. Sí. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el principio, desde los días de la eternidad, porque no hay noche. Mire, Jesucristo ascendió a los cielos, llegó allá. Para Él es un día. Por eso es que Pedro alcanza a definir eso y dice, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero es que Pedro dice eso. Él es allá un día. Usted llega allá, por lo menos las bodas del Cordero. Entonces nosotros estamos preparados para recibir esa herencia. ¿Cuándo recibimos esa herencia? En el arrebatamiento. Entonces nuestro cuerpo es transformado, recibimos la herencia y llegamos allá. Y estamos en las bodas del Cordero, la cena y todo. Y ya, bueno, tenemos que regresar a la tierra porque vamos a gobernar con la esposa. Y bueno, y llegamos a la tierra y ya han pasado aquí 3 años y medio. Y nosotros apenas en la fiesta nada más. Los días de la eternidad. Ok, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahora, y en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ya quedó explicado todo, ¿cierto? Ya la mayoría, yo sé que una vez yo hablé con el hermano Eliseo y yo le dije a él, yo sé que la traducción en inglés dice la palabra,
era en el principio de eso. Entonces nosotros hemos traducido de ahí que el verbo es la palabra, ¿ya? Pero el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, cuando dijo Dios, sea la ballena, entonces la palabra se convirtió en ballena. O sea, Dios se convirtió en ballena. No. Esa es ya la enseñanza de los orientales, de los de la India, ¿ya? Que dice, Dios está en todo. No. Nosotros tenemos que ser bíblicos. Dios es el todo en todos, pero todas las cosas Él las sostiene con el poder de su palabra, que es diferente. Amén. Todas las cosas son sostenidas con el poder de su palabra. A través de ese poder, sí, Él sostiene. Esta silla se sostiene así porque los átomos Dios los sostiene con una ley que dio. Esa pared está sostenida así porque todos los átomos Dios los sostiene con esa ley que dio. Por eso usted en un terremoto, usted ve algo muy extraño. No es efecto óptico, es que pasa. Usted ve que esa pared como que se vuelve blanda. Se mueve así, porque es que eso está sostenido por la palabra de Dios. Todo está sostenido. Cuando el mar se abrió en dos, el agua quedó como una pared. Eso está sostenido por la palabra de Dios. Pero Dios es el todo, ¿en quién? En todos nosotros. Entonces ya tenemos nosotros. Entonces el verbo es Jesucristo. Lo que sale del verbo, la espada aguda, es la palabra de Dios. Y ese verbo, que es Dios, ¿cómo se hizo un niño nacido? ¿Cómo se hizo un bebé? Imagínense, llegó y bueno, se buscó una virgen, que fue María, y allí sucedió, el engendramiento fue engendrado, pero como el engendramiento no fue humano, Jesucristo fue nacido de otra manera, fue engendrado directamente por Dios. Los científicos hoy lo llaman clonación, pero es Dios haciendo una nueva creación. Por eso Jesucristo es el principio de la creación, el primogénito de entre los muertos. Entonces aquí es donde vamos a mirar Juan 1:14. ¿Cómo el verbo se hizo carne? Juan 1:14, si lo pueden leer, por favor. 1:14. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ahí está. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿En qué momento? Cuando nació el niño Jesús. Entonces, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como el único, el unigénito ¿de qué? Del Padre. Del Padre. ¿Qué más? ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Pero resulta que se nos había dicho que en Jesucristo, en esa luz íbamos a ver ¿qué? La luz. Y la herencia de los santos es en luz. Entonces, ¿cómo Jesucristo, a través de qué nos entrega la herencia o esa luz? Entonces vamos a ir ahora. ¿Quién está lleno de gracia y de verdad? Juan 1:17. Porque dice que ese niño ahí estaba lleno de gracia y de verdad. Juan 1:17, ¿cómo nos dice, hermana Sandra? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, entonces por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Pero ¿cómo? A través de qué nos llegó la herencia. Esa herencia que nosotros tenemos ya por la fe. Ya el negocio está hecho y ahorita les muestro cuáles son las arras. Entonces, ahora, ¿a través de cuál palabra nos es dada la herencia en luz? Hechos 20:32. Hechos 20:32. ¿A través de qué palabra nos va a dar esta herencia? Hechos 20:32. Recuerden que esto es bien importante, esta enseñanza, que la repitan varias veces, compártanla con sus amigos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es la palabra que tiene poder para sobreedificarnos y dar la herencia? La herencia con todos los santificados. ¿La palabra de qué? Sobreedificado. ¿Cuál es la palabra que tiene ese poder para sobreedificarnos y darnos la herencia con todos los santificados? ¿Es gracia? La palabra de gracia. La palabra de gracia. ¿Cuál es la palabra de gracia? El Evangelio. Esa es la palabra de gracia. Porque la del Antiguo Testamento es ley. Era ley. El que hace esto muere, apedreado, quemado, lo que sea. Pero la palabra de gracia es el Evangelio.
Entonces, esa palabra de gracia tiene poder para edificarnos y además de edificarnos, hacernos participantes de la herencia de los santos en luz. ¿Ya? Pero los santos son quienes, los santificados. Entonces, les dice así el 32, palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos ¿qué? Los santificados. Hermano Ignacio, ¿cuándo usted es santificado? ¿Por qué? Sí, ahí está ese versículo. Por eso cuando nosotros vamos a la iglesia y todos los pastores predican, hermanos, tenemos que ser santos y vivir en santidad y ser santificados, las ovejitas que dicen. Amén. Amén. Pero ¿cómo? Muy bien, Juan 17:17, ahí está, léalo. Así que somos santificados. Juan 17:17. Ok. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Exactamente, entonces lo que sale del verbo es ¿qué? Esa palabra, y esa palabra es la palabra de gracia, y por esa palabra de gracia somos sobreedificados, tiene poder para edificarnos y darnos la herencia a los que estamos, con todos los santificados en esa misma palabra. ¿Hasta ahí todo entendido? Sí, todo entendido, ok. ¿Están contentos de saber que tienen esa herencia? No, díganme la verdad, porque Sí. sí, están felices porque, bueno, yo lo veo que la primera parte sí se motivaron tremendamente y todos me miraban a mí que si yo había recibido una herencia, que se nos arregla la vida a muchos, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar algo muy importante. Es a través de la palabra, pero ahora viene quién es el que tiene ese derecho. Vamos a ver. Hechos 26:18, a través de quién y por medio de qué recibimos esta herencia. Hechos 26:18, a través de quién y por medio de qué recibimos esta herencia. Es casi lo mismo, pero quería verificar nuevamente. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es mi perdón del pecado. Por la fe que es mi perdón de pecados y herencias entre los santificados. Que reciban por la fe en mí, que es del perdón de pecados y qué, y la santificación de qué. Y herencia entre los santificados. Y herencia, mire, por mí. Pero entonces aparece la palabra fe. Fe. Entonces, por la fe, hermana Sandra, usted tiene una herencia. Porque usted no la está viendo ahorita. Usted dice, el hermano Ignacio también tiene una herencia. Pero por la fe estamos en un cuerpo que terrenal y corruptible y mortal. Pero tenemos una herencia de un cuerpo que va a ser ¿qué? Incorruptible, inmortal, inmarcesible, nunca se marchita. Todos ya somos, si llegamos de 33 años, somos de 33 años. ¿Ya? Si llega está el anciano de días, va a estar el anciano de días, nunca le va a salir una arruga más ya. Y somos ¿qué? Inmortales. Y todo el día, nadie allá va a decir, hermano, yo tengo una cita para el 24 de enero, porque allá es un solo día. El idioma será muy diferente, no habrá sonidos acústicos. El idioma será totalmente en frecuencias. Yo no necesito oír sonidos allá porque es otra dimensión. Entonces, ¿cómo se comunica? Por eso cuando yo tuve la experiencia, alguien dice, ¿usted oyó la voz de Dios? Sí, pero no la oí con estos oídos. Yo oí en mi mente una voz como un trueno hablándome. ¿Usted se imagina un trueno hablándome? Menos mal que fueron como 3 palabras nada más, o 3 o 4 palabras nada más, porque si me entabla una conversación, no la aguanto. Por eso es que el mismo pueblo de Israel, cuando sonaba todos los truenos, no, hable Moisés contigo. Hable usted, Moisés, con Dios, porque nosotros estamos acá. ¿Y qué decía Moisés? Yo estoy aterrorizado y temblando. Pero Moisés se pegó una habladita de casi 40 días y 40 noches con el Señor. Y allá las voces sonaban, para ellos normal, pero para los que estaban acá es como un trueno hablando. Así que es muy potente. Ahora, después de recibir la palabra de verdad, ¿quién es las arras de nuestra herencia? Porque ya ahora usted le dice, mire, hermana Sandra, vas a heredar esta herencia.
Y usted dice, no, me imagino que voy a heredar tal herencia. ¿Y dónde están los papeles que te acreditan? No, pues es que me dijeron, no, pero ¿dónde está? Porque si no hay documento, no hay manera de reclamar la herencia, porque ¿cómo va a reclamar el hermano Ignacio? No hay manera. Entonces, ¿cuáles las arras que va a decir Cristo? Mire, yo te voy a dar estas arras para que usted vea que estas son de la herencia. Ya queda el negocio hecho entre usted y yo. Efesios 1, 14. Desde el 3. Desde el 13 pueden leerlo. Efesios 1, 14 desde el 13. 14. 13, 1, 13 y 14. Habiendo oído la palabra de verdad. Dice Efesios 1, 13. 13, sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las Muy bien. arras de nuestra herencia, Las arras, la hasta la promesa, redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. hasta la adquisición de qué, de la posesión qué, Posesión adquirida. Entonces las arras, ¿cuál es la posesión adquirida? La herencia. Pero entonces las arras es de la herencia esa, de esa posesión adquirida, hasta que llegue ese momento de que yo adquiero esa posesión ya. Ahorita la tengo en potencia. O sea, la arras, está el negocio ya hecho. Y me lo hizo ¿quién? En él, en Jesucristo, habiendo oído la palabra de qué, de verdad. Esa palabra de verdad santifica los de qué, en tu verdad. La herencia entre los santificados. Y además, esa es la palabra de qué, de gracia. A través de esa recibimos esa herencia. Yo sé que de pronto no hay esa motivación, o no nos nace esa motivación de ese ambiente, porque estamos atrapados en esta dimensión. Y fuera de eso, mi espíritu y vuestros espíritus están atrapados en un cuerpo de carne. Entonces no tenemos esa capacidad de decir, oye, esto está pero hermoso. Pero cuando estemos al otro lado, nos vamos a dar cuenta que estar en este cuerpo no era el objetivo principal, sino que estar allá era lo que realmente es la vida que vamos a necesitar. Aunque acá tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Por supuesto. No es que estemos degradándolo, no, sino que allá es mucho mayor las cosas, y todas las cosas son llenas de lo que se llama gloria. ¿Ya? Entonces, la herencia es las arras, ¿ya? De esa posesión que adquirida. Pero léame la última parte y ya comienza a aparecer la palabra gloria. ¿Ya? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Eso, para alabanza de su gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es todo el sistema de Dios que es en luz. ¿Ya? Todo el sistema de Dios. Él nos hace participantes de eso, de esa posición adquirida. Pero eso hasta que llegue la redención. ¿La redención de qué? De que ese cuerpo de vosotros, que es terrenal, mortal y corruptible, se redime. ¿A qué? A un cuerpo totalmente ¿qué? Inmortal, celestial totalmente. Y entonces Dios nos da a nosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces usted va manejando en su carro y usted oye un himno, en vez de oír otra cosa, oye un himno. Y usted comienza como que le salen unas lenguas. Y usted, ¿y por qué? Yo no lo estoy haciendo. O sea, no es asunto que yo quiero trabar la lengua, sino algo que me nace a mí, que sale, que estás haciendo. Ese es el Espíritu Santo, y esa es para que tú recuerdes que ya tiene unas arras de ese cuerpo nuevo que va a haber. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya? Por eso es que es muy importante nosotros instruirnos en la palabra. ¿Ya? Ahora, voy a poner el ejemplo. El Espíritu Santo, cuando llega en nosotros, es un espíritu. Entonces alguien me dice, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Sí, yo recibí el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es algo que en nosotros se identifica con nuestro espíritu. ¿Ya? Yo ponía un ejemplo a un hermano que me decía, hermano Henry, porque yo tengo batallas y caigo en vicios, porque esto y esto. Entonces, no me lo decía así, pero entonces yo le aclaré y dije, mira,
Imagínense que el cuerpo humano es una carreta tirada por caballos. ¿Sí la conocen? Entonces, la carreta, que es de madera, ese es el cuerpo. Los caballos es el alma. Y el que tiene las riendas del caballo y está ahí sentado para dirigirlo, que le hace así o así como sea, ese es su espíritu. Entonces, cuando se mete un pensamiento en su mente, que luego se convierte en un demonio, ese viene y se sienta y coge las riendas a usted y usted que no, y dice que sí y que no. Entonces, el otro espíritu, que es un vicio, vamos a decir, le hace que se mueva el alma, se vaya y sienta el deseo de hacer las cosas. Y usted, pero ¿por qué yo hago lo que no quiero? Pero tengo eso, sé que está mal y está eso. Entonces, el Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo se posa en tu espíritu y te fortalece tu espíritu. Por eso dice, siendo fortalecidos, en Colosenses 1:11, siendo fortalecidos con todo poder, según, y mire lo que dice ahí, puede leerlo hermano, según la potencia de que, mire lo que dice. De su gloria. Exactamente. Para toda paciencia y longanimidad. Esa es. Entonces, siendo fortalecido con todo poder, ¿por qué dice con todo poder? Porque hay dos poderes, el poder del Evangelio y el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, esos dos poderes, el poder del Evangelio, ¿por qué? Porque yo con el poder del Evangelio apago los dardos de fuego del maligno, porque la fe viene por oír ¿qué? La palabra. Y la fe, yo creo en la palabra de Dios, pero cuando la fe se vuelve escudo, ¿se acuerdan que tuvimos la enseñanza el martes pasado? La fe es escudo cuando yo oigo la palabra de ¿qué? De verdad. Y cuando yo tengo la verdad, es un escudo. Alguien le dice a la hermana, mire, cámbiame este billete de 100. No puedo. Es falso. Es falso. Entonces, esa verdad forma un escudo automáticamente. Lo mismo, cada vez que usted oye las palabras de Cristo y usted sabe que es verdad, el enemigo puede en la mente venir. No, eso no es. Por eso la verdad es la que nos santifica a nosotros. Amén. Es nuestro escudo. Y la herencia es entre los santificados, esa herencia del cuerpo de luz. ¿Ya? Por eso yo me regocijo con estas enseñanzas y me alegro por ustedes que la están oyendo. Amén. ¿Ya? Y si yo tengo que usted me dicen un día esto, hermano Henry, yo quisiera que me volviera a dar esta enseñanza, yo se las repito. El hermano sabe este estilo. El hermano lo ha repetido varias enseñanzas. Entonces, por ello yo te digo, porque mi deseo es que ustedes adquieran esta herencia. Ya está. Según Efesios 1:4, ya está la posición que adquirida. Pero luego termina, dice, para alabanza de qué? De su gloria. ¿Por qué dice que la alabanza de su gloria? Efesios 1:18. Efesios 1:18, ¿por qué? ¿Cómo no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la riqueza, hermano Ignacio? ¿Cuál es las riquezas de qué? De la gloria. De la gloria de su ¿qué? Herencia. Y aparece la riqueza antes de la palabra gloria. Es que es una riqueza. Amén. Lo que pasa es que nosotros no la vemos así porque estamos en un pueblo terrenal. ¿Ya? Yo siempre le digo al hermano Manuel, menos mal que entre los discípulos no había un hombre de negocios, porque cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, Señor, usted es mi socio, vamos a montar una licorera, porque va y me convertía el agua en vino. Eso llene botellas y ya a vender de vino, imagínense, una botellita de esa de vino, la más barata, $8. El negocio sería tremendo. Pero Jesucristo, que tenía todo ese poder, ¿por qué Él no hizo eso? ¿Por qué cuando vio una multitud de 5,000 personas no dijo, vamos a hacer el templo, la mega iglesia? Aquí hay muchos secretos que hay que descubrir en Cristo. Ahora, ¿de quién recibimos la recompensa de su herencia? Colosenses 3:24. Puede leerlo, hermano Manuel, por favor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa es, la recompensa de la herencia. Usted dice, mire, yo te voy a dar esta recompensa a ti porque además de que hiciste el trabajo, hiciste otra cosa que no te convenía, te tenga la recompensa. En nosotros
además por servir a Dios, vamos a recibir ¿qué? Esa herencia. Y ahora, ¿cómo es esta herencia y dónde está? Hebreos 10:34. ¿Cómo es esta herencia y dónde está? Es mejor, y es que, puede leerlo. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Y se acuerda que le había dicho que sufriste? ¿Qué dice ahí? De vuestros bienes, ¿cómo dice? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. El despojo de vuestros bienes sufriste. Yo no sé, Pablo, por qué escribió eso, pero para mí que él sufrió algún despojo, y los que hebreos que llegaron a Cristo también sufrieron un despojo de los bienes. Eran médicos. Sí, ¿ah? Despojo es de propiedades físicas, de edificios o casas o eso, sufrió eso. Entonces dice, pero que tenemos una herencia mejor. O sea, un bien mejor, dice, mejor y perdurable, ¿en dónde? En los cielos. Y ahora para terminar, mejor y perdurable. Ahora, primera de Pedro 1:4, ¿cómo es esta herencia? Puede leerla, hermano Manuel, ¿por qué? O lea la hermana de Ya ni manejo, sí. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Una herencia ¿en qué? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. para vosotros. Quiero leer el 5. Y el 5, léalo, por favor. Que soy para vosotros, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Entonces, yo te voy a decir algo. Yo con esta noticia, imagínense las mujeres que van a que le hagan, ¿cómo que llama eso? De la cara, que quedan como jovencitas. Eso no tiene ni comparación con esto, porque Mejor usted va a ver un rostro que es de luz, pero tiene, vamos a decir, eso es como yo digo, allá hay espacio, pero no es como ese espacio, allá hay materia, pero no es como esta materia, allá hay tiempo, pero no es como este tiempo. Es algo hermosísimo. Entonces, frente a esto, ahora viene la clave. ¿Cómo yo llego a valorar esto? Si yo desconozco el valor. ¿Cómo usted valora? Yo le digo, mire, tenga esta piedra que me la encontré en el campo. ¿Y usted? ¿En dónde? El hermano Henry no sabe que es una esmeralda, me dice el hermano Ignacio. Hermano Henry, ¿usted en dónde encontró esa piedra? Por allá en la montaña esa, pero ¿en qué parte? En tal parte se va. Tengo que ir a buscar allá porque hasta la mina. Y yo como no sé qué era, no le pongo ese valor. Por eso yo quería mirar nuestras mentes cómo estaban frente a una herencia terrenal y a una herencia espiritual. Y entonces, claro, uno no reacciona porque uno no le conoce el valor a esto. Pero yo espero que hoy sus mentes reaccionen, no como reaccionaron por una herencia terrenal, sino que reaccionen, ojalá, infinitamente por esta maravillosa herencia que nos espera. Que ya es una posesión que adquirida, pero en la redención, ya está por las arras, ya está el negocio hecho, pero en la redención va a ser para la alabanza de ¿qué? De su gloria. Amén. Así que vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra y por darnos este conocimiento de que tenemos una herencia, Señor, que nadie nos la puede ofrecer sino solamente es tú. Y Señor, danos este conocimiento para valorar esta herencia grandemente, que será tener la imagen del mismo Dios en nuestro cuerpo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesucristo, amén. Último versículo. Moisés le pregunta a Dios, mira, yo quisiera ver esa herencia, muéstrame esa alabanza de su gloria. Dice, muéstrame esa gloria. Dice, no hay hombre que pueda ver mi rostro y vida, pero métate en esa hendidura, yo voy a tapar, mientras yo paso,
con toda mi gloria y vi bien. Y usted entonces va a ver mi espalda. Esa gloria, esa herencia es que nosotros vamos a tener un cuerpo igual, una imagen y semejanza igual a Dios, pero nunca seremos el Igual. todo. En imagen y semejanza somos igual a Dios y esa es la herencia, pero nunca seremos iguales porque Él es el principio, el primogénito de los creados, para que en todo tenga ¿qué? Preeminencia. Él es el que merece adoración, fuego y todo. Así que un abrazo para todos, Dios les bendiga, hermano Noel, hermano Álvaro, hermano Fabio Alarcón. Compartan estos videos, por favor, Dios les bendiga a todos y a las 53 personas en los canales del INMI, Dios les bendiga. A los amigos y hermanos y familiares del hermano Manuel, también Dios les bendiga grandemente. Y a los hermanos que se van a mirar en diferido en YouTube, Dios les bendiga grandemente.